Iniciamos este último bloque aquí en Panorama Entrerriano y como habíamos anticipado en el bloque anterior, vamos a meternos de lleno en la dolarización. Y en este caso, por supuesto, para conocer, para que nos brinden precisiones, se dio a conocer un nuevo informe realizado desde la Facultad de Ciencias Económicas, en este caso titulado La propuesta de dolarización en Argentina, significado y consecuencias previsibles. Un análisis en el espejo del caso ecuatoriano. En este caso, estamos en comunicación con el contador Leandro Rodríguez. Él es docente de Política Económica Argentina, también es investigador en este caso, y ya está en comunicación con nosotros. Contador, muy buenas tardes. Florencia Gómez lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Florencia, un gusto conversar con ustedes y saludo a toda la audiencia. Realmente también es un gusto, en este caso, esta suerte de apreciación, de acercamiento que han brindado respecto de el proceso de dolarización. ¿Cómo fue este trabajo? ¿De qué manera se lo encaró? Bueno, en verdad nosotros trabajamos en cuestiones de política económica y nos parecía importante, por lo menos, brindar brevemente unas notas esenciales de lo que es un proceso de dolarización, porque advertimos por ahí mucho debate, pero como que los elementos fundamentales no se discuten. Entonces nos parecía importante hacer un pequeño, digamos, aporte, minúsculo, pero sí tratando de ser claros, ¿no? De ser claro, porque la discusión de la dolarización tiene un aspecto técnico, obviamente, pero fundamentalmente comprende un aspecto político que tiene que estar al alcance de todos los ciudadanos, porque se refiere a la vida de todos los argentinos. Entonces no es una cuestión que se puede decidir técnicamente, claro. Es una cuestión estrictamente política y está al alcance de cualquier ciudadano comprender de qué se trata este fenómeno, ¿no? En este caso, el informe en el que ustedes brindan, en principio, dar una definición que la escriben de una manera muy pero muy simple, que es precisamente la dolarización plena significa adoptar la unidad monetaria estadounidense como moneda de curso legal. Lo explican así, sencillamente, y a ver, todo este proceso de adoptar otra unidad monetaria, ¿qué implica para nuestra moneda nacional? Claro, muy bien. Exactamente, es que en eso consiste esencialmente un proceso de dolarización plena, como se quiere hacer, es decir, una dolarización unilateral donde la moneda nacional sería reemplazada por la moneda de otro país, en este caso la moneda de Estados Unidos. Lo que implica es que, en este caso, la Argentina pierde la posibilidad de utilizar su instrumento monetario como herramienta de desarrollo, como herramienta de política económica. Es decir, la Argentina estaría resignando la política monetaria y la política cambiaria con el objeto de ¿qué? Con el objeto de ganar, supuestamente, ganar estabilidad. Porque al adoptar una moneda extranjera, una moneda foránea, ya el país pierde la posibilidad de emitir, de financiar al Tesoro con recursos a la emisión monetaria, y esto entonces, de acuerdo a las posturas más ortodoxas, haría que, digamos, obligadamente al dolarizarnos, iríamos a una economía más estable y sin inflación. Claro. El problema de eso es lo siguiente, digamos, que la dolarización como mecanismo de estabilización no es necesario, está probado en los países, en la mayoría de los países del mundo. De hecho, basta ver a los países latinoamericanos, Chile, Uruguay, Brasil, han estabilizado sus economías, tienen muy baja inflación, sin necesidad de perder su herramienta monetaria, su política monetaria. Además de no ser necesaria, porque ya está probado, reitero, que se puede estabilizar las economías, incluso las latinoamericanas, sin el recurso a la dolarización. Además de no ser necesaria, no es conveniente tampoco. ¿Por qué no es conveniente? Porque un país como la Argentina,
con 46 millones de habitantes, que tiene un entramado industrial significativo, el hecho de dolarizarse significaría no solamente la pérdida de la política monetaria y cambiaria como elementos para evitar golpes externos en nuestra economía, sino también atarse a la política económica de Estados Unidos, de un país extranjero. Y si ese país hace política económica en sus propios intereses y no en el interés de Argentina. Por ejemplo, si Estados Unidos por alguna razón necesita subir la tasa de interés y Argentina necesita lo contrario, y nosotros no vamos a tener herramientas para defendernos. Claro. Entonces no es ni necesario ni conveniente, y lamentablemente, como ponemos en el informe, tampoco es viable en las condiciones que está la Argentina hoy en día. Otra de las cuestiones que marcan, que en verdad me parece muy, pero muy interesante para verlo, en esta idea, ¿no?, de hacer espejo, en este caso con lo que sucedió en Ecuador. A ver, en este debate que se ha dado respecto de la dolarización, lamentablemente muchas personas no tienen el acceso a esta información que ustedes justamente explican con muchísima claridad en este informe, ya que tal vez comprenden que en un proceso de dolarización su salario de tal vez 150.000 pesos se convertiría automáticamente en 150.000 dólares. Y no es este el registro. De hecho, en el espejo con Ecuador, que ustedes dan el ejemplo, es $1 25.000 sucres, que era la moneda ecuatoriana. ¿Es así? No, claro, exactamente. En el caso de Ecuador, el proceso de dolarización fue totalmente diferente a lo que está sucediendo en Argentina hoy. Exactamente, el tipo de cambio elegido para dolarizar fueron 25.000 sucres por dólar, ¿no? Así se cambió la moneda, porque para dolarizar lo que hace el Banco Central es comprar la moneda nacional circulante con dólares. Pero claro, te da el dólar al valor que fije, al tipo de cambio que se fije por la autoridad monetaria en el marco del proceso. Entonces, las características de Ecuador es que era una economía que ya venía de un proceso de dolarización de hecho, como se llama. La mayoría de los depósitos y de los préstamos estaban en dólares, internamente, no solamente externamente, y además tenía reservas, el doble de reservas que el circulante, para darles un ejemplo, con lo cual estaba más encaminado el proceso para darle viabilidad y sustentabilidad. Y por eso lo pudieron hacer. De hecho, ellos tuvieron una crisis bancaria, habían congelado los depósitos a plazos, y la dolarización fue una alternativa ad hoc que encontraron, porque la verdad que era una situación bastante crítica. La Argentina no tiene la misma circunstancia. En la Argentina, internamente hablando, los depósitos en dólares representan solo el 14% del total de depósitos. ¿Nada más? Por lo cual, nada más, en dólares, estoy hablando solo de la masa monetaria interna, no estoy hablando de claro. la... Claro, pero de todas maneras, a ver, entre toda la información que circula a veces en algunos medios de comunicación nacionales, este dato me parece en verdad muy, pero muy significativo, nada más que el 14%. El 14%, de los depósitos. Bien. Están en dólares, exactamente, es muy poco. Eso sí, ¿qué significa, Florencia? Significa que si con los recursos que tenemos hoy en día en el Banco Central, sería inviable una estrategia de dolarización. Tendríamos que poner un tipo de cambio tan alto que los sueldos y las variables monetarias prácticamente perderían todo su valor, y eso obliga a que cualquier intento de dolarización tiene que ser con deuda externa. Y ahí es otro gran problema, porque estaríamos endeudando a todos los argentinos con el único objetivo de cambiar el signo monetario, es decir, no es un endeudamiento productivo, sino un endeudamiento improductivo, ¿no? Entonces, eso nos llevaría a que después, con la misma capacidad productiva, tenemos que pagar más deuda externa. Y eso, como hemos visto en la historia argentina, es muy problemático. Lo que pasó después de la dictadura, Argentina se hundió como país, cayó el Producto Bruto Per cápita entre 1980 y 1990, cayó un 22% justamente como derivado del endeudamiento improductivo de la dictadura. Lo que fue la crisis de la convertibilidad, que también fue un proceso de endeudamiento improductivo. Entonces, endeudarse en dólares para cambiar el signo monetario no es una estrategia que nos parezca saludable para la economía en el mediano plazo, ¿no? En este caso, bueno, en este contexto también nuestro país tiene
un momento complejo, ¿no? Con la deuda externa, también lo explican en este caso, en este informe, y la verdad, a ver, a grandes rasgos, y intentando justamente llevar información para toda nuestra audiencia, en el caso de, a ver, ustedes marcan, ¿no?, esta cuestión de lo inviable, de lo oneroso, de lo costoso, de lo improductivo, por utilizar algunos de los términos que van repasando efectivamente. Tal vez no requeriría también hablar con más prudencia de un proceso de estas características de reemplazo de moneda. Sí, yo creo que se mezcla mucho el escenario electoral. Bien. La impresión que tenemos es que se ha moderado bastante el discurso sobre una dolarización inmediata y ya se empezó a hablar de, bueno, que va a haber unos ciertos procesos, hay cierto gradualismo, y lo cual es más razonable porque en esta circunstancia, como explicás muy bien vos, como comentás bien vos, no sería viable en el corto plazo un proceso de dolarización. De hecho, estaríamos hablando, en el mejor de los casos, estaríamos hablando de una emisión de deuda de por lo menos 33.000 millones de dólares, y la pregunta que hay que hacerle a la audiencia es la siguiente: ¿con quién tenemos que endeudarnos para que nos haga un préstamo de 33.000 millones de dólares en un contexto donde Argentina no tiene acceso a los mercados financieros internacionales? Tendríamos que caer en fondos de alto riesgo que cobran tasas de interés muy altas. Entonces, después el flujo de pago de esa deuda sería extremadamente oneroso. Entonces, ¿y quién va a pagar esa deuda externa después? Entonces, esas cosas yo creo que es importante que circule. Por eso me parece muy interesante lo que ustedes están haciendo, de poner en debate estas cosas, porque si no, por ahí hay confusión de qué sería un proceso de dolarización y qué significaría endeudarse para dolarizar al país, ¿no? Absolutamente. Justamente como usted está marcando, ¿no? Pensaba en esta idea de una nueva toma de deuda para dolarizar. Ya tenemos una deuda que nos está dando unos dolores de cabeza tremendos. Pensaba si efectivamente eso se acrecienta. Y a la par también, porque quería consultarle esto, ¿no? ¿Qué significaría también para los salarios, para las jubilaciones, este proceso de dolarización? Bien, bueno, eso es uno de los temas más sensibles en el proceso de dolarización, ¿no? Si el proceso de dolarización se quiere hacer con los recursos disponibles, eso tiene que quedar claro, no es viable. Y para viabilizar tendría que realizarse un ajuste que, digamos, ni siquiera me atrevo a mencionarlo porque sería socialmente disruptivo. Entonces, con sinceridad, sería imposible encarar un proceso de dolarización en las condiciones que tiene la Argentina. Ahora bien, si el proceso se hace más gradual, con una toma de deuda más gradual, es posible que el proceso de ajuste sea menor, pero de todas maneras, seguramente va a implicar un ajuste en la medida de que, lo que hablábamos recién, de que salir a los mercados financieros internacionales hoy en las condiciones de riesgo país de la Argentina significa pagar una sobretasa, una prima de riesgo que para poder enfrentar ese flujo futuro de pagos en dólares, lo que va a tener que hacer la Argentina es ajustar el consumo, y eso significa menos salarios, menos jubilaciones, para que haya más saldos exportables y menos importaciones. Más o menos, nosotros estimamos, depende mucho el escenario que se plantee y la gradualidad del proceso. Pero nosotros, en todos los escenarios que tenemos, vemos que sería un ajuste al momento actual. Si ya en el momento actual tenemos un ajuste tremendo, imagínense ustedes que esto sería todavía un ajuste mayor, pero el ajuste concreto depende del proceso. Digamos, es bastante complejo explicarlo así rápidamente, pero seguramente requeriría un ajuste mayor en el consumo de la población en general, ¿no? ¿Cree usted también que tiene que ver con estas instancias electorales, que se hable tan livianamente de un proceso de estas características? Pero sin duda porque
son temas muy complejos y que requieren, reitero lo mismo, un debate profundo, digamos, porque uno de los grandes temas de la dolarización es que después es muy difícil revertir ese tipo de medidas. Cuando un país pierde su moneda, después salir del esquema de dolarización es bastante complejo y entonces los países quedan atados a cierta rigidez en materia de política monetaria y cambiaria que lo hacen muy difícil salir de una senda de estancamiento en el caso que se produzca problemas externos, digamos. Como de hecho, fíjense ustedes que los mismos funcionarios del FMI están diciendo que no es la salida para la Argentina un esquema de dolarización, y de hecho hay un informe reciente del FMI que indica que el mismo Ecuador está en problemas de riesgo sistémico justamente por el proceso de dolarización y el hecho de que como el Banco Central ecuatoriano no emite dólares, no puede salir a respaldar a los bancos comerciales cuando tienen algún problema de liquidez, y eso hace que el sistema se vuelva bastante inestable. Entonces, el mismo FMI está siendo crítico del proceso de dolarización ecuatoriano, y nosotros, en lugar de ir a los ejemplos que son evidentes, como el ejemplo que sé yo de Chile, de Brasil, que han estabilizado sus economías sin necesidad de recurrir a la dolarización, queremos ir hacia un ejemplo que hoy en día está incluso cuestionado, digamos. Por eso yo coincido que me parece que hay mucho de fantasía, perdone que lo diga de esta manera, de fantasía electoral en esto, ¿no? De que la imaginario de la gente está la idea de que por ahí la dolarización va a traer soluciones mágicas, y no las va a traer, porque dolarizar, cambiar el signo monetario no va a aumentar la producción, no va a aumentar las exportaciones y no va a resolver ninguno de los problemas reales que tiene el país. Última consulta, en este caso, y vinculado a esto que acaba de mencionar. A ver, en estos ejemplos, ¿no?, de países latinoamericanos que han logrado estabilizar su economía, ¿cree usted que efectivamente Argentina tiene las potencias productivas para resolver tal vez las cuestiones más urgentes? Tal vez, no sé, cuestiones inflacionarias, cuestiones de mucha diferencia en lo que es dólares en el Banco Central, la carencia de divisas. Efectivamente, usted desde su lugar, desde los estudios que realiza y desde todo lo que estudia, ¿cree efectivamente que está la potencia para resolver todos estos grandes dilemas sin caer justamente en un proceso de este tenor? No tenemos ninguna duda de esto. Argentina es un país que en el contexto regional es uno de los países con mayor dotación de recursos, no solamente naturales, sino también de formación de su fuerza de trabajo. Es un país donde ha crecido enormemente las exportaciones de lo que es la economía del conocimiento, donde el año que viene van a empezar a dar fruto las inversiones en vaca muerta, donde hay otros recursos como el litio y otros recursos mineros que también van a aumentar la oferta exportable. Los problemas que tiene la Argentina actual son producto de una serie de desequilibrios, entre ellos un endeudamiento improductivo que se dio hace pocos años, entre ellos también una política monetaria equivocada que ha tenido el país, y hay que decirlo, los problemas de la sequía, la necesidad de emitir en la pandemia para financiar un poco el gasto público, dado que Argentina carecía de acceso a los mercados internacionales. Entonces, hoy en día estamos viviendo una situación crítica, producto de factores estructurales y coyunturales, pero la Argentina tiene todas las condiciones para estabilizar su economía, ingresar en una senda de crecimiento de largo plazo, sin apelar a recetas mágicas ni a, digamos, fórmulas salvadoras que en realidad no nos van a dar ninguna solución. Ahora, lo que sí requiere, y esto hay que ser claro, es un acuerdo entre las fuerzas políticas predominantes para mantener cierta racionalidad en la política fiscal, en la política monetaria, en la política cambiaria, que le den un horizonte a la economía argentina. Es decir, no podemos estar cambiando de set de política económica cada 4 años, porque obviamente eso nos lleva a una inestabilidad permanente, pero eso es más político que económico, digamos. Totalmente.
Contador, la verdad que le agradezco muchísimo. Invitamos, por supuesto, a toda la audiencia que le haya interesado este tema y que quiera acceder a este informe. Lo pueden hacer directamente desde la página de la Facultad de Ciencias Económicas. Reiteramos, está de hecho en la misma portada bajo el título La propuesta de dolarización en Argentina, significado y consecuencias previsibles. Y, por supuesto, agradecerle muchísimo por todas las precisiones. La verdad es que es un gran informe, muy pero muy claro para acceder, por supuesto, a los principales conceptos que de alguna manera se ligan, ¿no?, a lo que sería un proceso monetario y, por supuesto, a disposición para próximas comunicaciones. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y a disposición como siempre. Muchas gracias. Buenas tardes. Conversábamos con el contador Leandro Rodríguez. Él es docente de Política Económica Argentina, también es investigador de la Universidad Nacional de Entre Ríos, dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Económicas, y forma parte, por supuesto, de este equipo que elaboró este informe muy, pero muy interesante, muy pormenorizado, donde se explica de una manera sencilla, esto también hay que marcarlo, es muy pero muy sencillo, cómo se realiza, cómo se ha llevado adelante, por ejemplo, el proceso de dolarización en Ecuador, y también con los montos, en este caso, con las características de los montos y también la explicación pertinente de qué es lo que puede suceder, en este caso, de llevarse adelante con los salarios, con las jubilaciones, con los depósitos en pesos también, de qué manera también se verían deprimidos precisamente. La verdad que es un informe muy, pero muy interesante, así que recomendamos que lo busquen. Está, reitero, en la portada de lo que es la página de la Facultad de Ciencias Económicas. Allí directamente bajo el título de la propuesta de dolarización para la Argentina se van a encontrar con todo este detalle. Ahora bien, es tiempo de cambiar de tema. Nos quedamos en la ciudad de Paraná y en este caso vamos a compartir información que nos llega, en este caso de la mano del comisario inspector Schmuck, ya que se detuvo a un hombre que había robado en un edificio en la capital entrerriana. El comisario nos brindaba las siguientes precisiones de este caso. Este hecho surge en octubre, el principio del mes de octubre, donde se trata de bandas organizadas, que llamamos nosotros, por el modo que operan. En este caso puntual, esta gente ingresa a un departamento acá de la zona céntrica, con llave del propietario, y esto se debió a que habían utilizado un inhibidor en la ciudad de Santa Fe, donde esta persona había ido, había concurrido, había bajado en un lugar a tomar un café, y en esa circunstancia le abren la camioneta, observando la documentación, ven el domicilio y aprovechan esta situación y se vienen a la ciudad de Paraná. Cometen el hecho inmediatamente y se retiran de acá con destino a Córdoba. Con el trabajo que hicimos con cámaras de seguridad y distintos elementos también que fueron sustraídos de la vivienda, pudimos identificar a las personas que participaban del hecho, como así también con las cámaras que tiene el túnel, pudimos identificar el vehículo en el que se conducían. Y se realizaron unos procedimientos en la ciudad de Córdoba, capital, donde por el momento hay una persona detenida, un vehículo secuestrado, como así también vestimenta. Ahora se sigue en la búsqueda del otro masculino. La otra persona la tenemos identificada también, se la tiene identificada, y en relación al hecho, hemos tenido hechos con inhibidores en vehículos acá en la ciudad, pero que se roban lo que encuentran en el interior del vehículo, lo material, sea dinero, sea una computadora, cámara de fotos, lo que encuentran. No esta metodología que sí se utilizan en ciudades más grandes, por ejemplo en un recital, donde las personas ingresan, saben que las personas van a estar mínimo 2 horas en un recital, entonces aprovechan esa situación para ingresar al domicilio llevándole la llave. En este caso, como los autores del hecho sabían que estas personas iban a estar en Santa Fe, se cruzaron rápidamente a esta ciudad, cometieron el hecho, que le robaron una suma importante de dinero y se retiraron. ¿Pudieron recuperar todo lo sustraído o por el momento no? Por el momento tenemos secuestro del auto, vestimenta, teléfonos celulares. Del monto de dinero se secuestró $200, era más la suma, pero se continúan con procedimientos, diríamos, a los fines de poder localizar la totalidad del dinero sustraído. Por los modos operandi que tienen que usar inhibidores, ¿qué recomendaciones se le da también a la gente para percatarse de cuando van a la calle quizás y le ponen la alarma al auto? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan que tenga la gente de cuidado y atención? Y lo que mencionamos siempre es que la persona, por más que active el sistema de cerrojo o la alarma, ¿no es cierto?, al momento de bajar del vehículo, que corroboren que haya quedado cerrado.
porque digamos, el inhibidor lo que produce es que se barra la señal y el sistema actúa igual, diríamos, pero queda falso. Entonces la persona ve que la luz se activa por decir la alarma, pero la alarma no se activó correctamente. Entonces, corroborando que la puerta haya cerrado, con eso ya va a alcanzar, ¿no es cierto? Y se va a dar cuenta, diríamos, que puede llegar a haber una persona con inhibidor. Hay gente que ha venido acá que se ha dado cuenta de esa situación, porque estas personas operan en vehículos de alta gama, están bien vestidos, o sea, hay distintas circunstancias como operan ellos para no ser vistos y percibidos, digamos, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta esto, digamos, se baja y hay que corroborar que la puerta haya cerrado correctamente. Luego de compartir, por supuesto, la información pertinente que nos brindaba el comisario Schmunk, nos vamos hacia la universidad. En este caso, propuestas a las que pueden acceder, acercándose, por supuesto, a la Facultad de Ciencias Económicas, ya que hay cursos abiertos para toda la comunidad. Y la verdad que es muy, pero muy interesante todo el trabajo que se viene realizando desde esta facultad, ¿no? de abrir en este caso las puertas a diferentes capacitaciones y por supuesto sin la necesidad de ser un alumno regular de la universidad. En este caso, Pablo Galarza es el encargado, ¿no? de contarnos de qué se tratan estos cursos, con qué características y también, por supuesto, para todo aquel interesado que lo registre y que pueda también apuntarse. Lo escuchamos. La facultad por primera vez se suma a un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación, en conjunto obviamente con la agencia territorial que tiene el Ministerio en Paraná. Así que bueno, arrancamos con estas propuestas. Es un proyecto de un año en realidad, que arrancamos ahora en noviembre con 6 propuestas de las 7 que hay en total. Arrancamos con cursos de Excel, cursos de trabajo en la nube, impresión en 3D, comunicación digital, un sinfín de propuestas que se hacen de forma presencial algunas y de forma virtual, y toda esa información la pueden encontrar en la página de la facultad, www.fseco.edu.ar. Hay 2 vías para acceder a los cursos, una por el lado de la agencia de empleo, en la cual las distintas personas que forman parte de los programas que tiene la oficina de empleo, tanto del Fomentar Trabajo, las diferentes líneas, tienen un cupo asegurado, así que a través de la agencia pueden acceder a ellos, y también el público general, no necesariamente sean estudiantes, también tienen cupo por la parte de la facultad, que eso también en las redes de nuestra facultad también se pueden inscribir los que no pertenezcan a esos programas de la agencia de empleo. En esta oportunidad, por la altura que estamos en el año, se van a hacer desde la semana que viene, a partir de noviembre, y tiene una duración de 1 mes y medio, o sea, mediados de diciembre estamos terminando, porque tiene un cursado intensivo de 2 clases semanales. A partir del año que viene, seguramente en febrero y marzo, se retoman las propuestas y van a tener una duración de un cursado semanal, una duración de 3 meses como máximo. ¿Piensan agregar más cursos en un futuro o ver primero cómo funcionan estos 7 cursos que van a dar para seguir expandiéndose en futuro? Sí. La idea es que el año que viene, obviamente dependiendo un poco del contexto político, se continúen con esta propuesta, que son gratuitas, que brindan muchas herramientas para la población en general, con los 6 cursos que mencioné, y se agrega también un curso de diseño gráfico. Y obviamente siempre seguimos en vínculo con las instituciones tanto nacionales como provinciales, municipales, para generar nuevas propuestas, que es el fin de esta facultad, digamos. Que la gente se inscriba. ¿Querés recordar dónde pueden ver las propuestas? En nuestras redes sociales, fseco.uner, y también en lo que es la página de la facultad, www.fseco.uner.edu.ar. Muy bien, y de esta manera, en este caso, invitamos a todos, por supuesto, a que se acerquen, a que averigüen. Hay muchas, pero muchas actividades abiertas para toda la comunidad en las diferentes facultades. En este caso, compartíamos el ejemplo de la Facultad de Ciencias Económicas, pero lo mismo sucede con las facultades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. También, por supuesto, en lo que es la Facultad de Ciencias de la Educación hay muchísimos cursos directamente vinculados, por supuesto, para la comunidad, así que no se pierdan la posibilidad de acercarse, de averiguar y también, por supuesto, apuntarse a ellos. Hasta aquí hemos llegado. La verdad que ha sido un programa tremendo, completísimo. Hemos tocado diferentes aristas, desde los juicios por jurados, también, por supuesto, conversando con la vicegobernadora electa, con muchas de las precisiones que nos daba, ¿no?, en torno a cómo va a encarar su gestión a partir de diciembre. Y por último, esta nota tan pero tan esclarecedora respecto de el proceso de dolarización del que tanto tal vez se habla muy livianamente, pero que es necesario, en este caso, bajarlo a tierra, pisar
un poco más de qué se trata justamente estas características de reemplazo de monedas. Así que la verdad que hemos transitado por varios lugares muy, pero muy interesantes en el día de hoy. De esta manera llegamos al final. Como siempre, agradecer al maravilloso equipo de Canal 6 que hace que justamente este programa salga todos los días de la mejor manera. Es un tremendo lujo tener compañeros así. Así que de mi parte, simplemente agradecer. Nos volvemos a encontrar mañana martes, por supuesto, con la intención de seguir generando conversaciones que a ustedes, bueno, les resulten también interesantes. Hasta mañana, que terminen muy, pero muy bien la jornada. Chau, chau.